Domingo 10 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis que cuando erais gentiles ibas en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos. Pero tanto os declaro que nadie hablando con Espíritu de Dios dice anatema a Jesús, y nadie puede decir Señor Jesús sino movido por el Espíritu Santo. Hay variedad de carismas, mas un solo Espíritu. Hay diversidad de oficios, pero un solo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero un solo Dios, que obra todo en todas las cosas. Mas los dones exteriores del Espíritu se dan a cada cual para utilidad común. Uno recibe del Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Este recibe del Espíritu don de fe, aquel gracia de curaciones, en el mismo Espíritu. ¿Quién el don de hacer milagros? ¿Quién el don de profecía? Este discreción de espíritus, aquel diversidad de lenguas, otra interpretación de las palabras. Mas estas gracias las comunica el mismo e idéntico Espíritu, repartiendo a cada cual según le place. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba así en su interior: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como también este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de cuanto poseo. Mas el publicano, puesto allá lejos, no osaba levantar los ojos al cielo, mas sería el pecho diciendo: Dios, apiádate de mí, pecador. Os digo que éste volvió justificado a su casa y no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado este Evangelio de cómo nuestro Señor reprueba esa seguridad de aquellos que creen que son justos y que los demás no lo son, cuando todos somos pecadores. Todos tenemos algo que reprocharnos y a veces creemos hacer las cosas bien y delante de Dios no es así. Entonces hay que tener cuidado de que nuestras obras sean hechas con pureza, pero al mismo tiempo con caridad, con el prójimo, con humildad, porque es fácil también creer que porque hemos recibido más que otros, porque hemos recibido más aquellos que nacimos en una familia católica, que tenemos la gracia de comprender el problema de la crisis de la Iglesia, que tenemos la gracia de estar en la tradición, que por eso somos mejores, pero no es un don de Dios, es una gracia. Hay personas que viven en la ignorancia y que están mal, tal vez en su vida están mal, pero tal vez si comprendieran dónde está la tradición, dónde está la verdad, tal vez serían mejores que nosotros. Así que debemos ser siempre humildes de los dones que Dios nos ha dado. No podemos decir que no son ciertos, no podemos negar que Dios nos ha hecho ciertas gracias, pero hay que tener cuidado en la hora que nos exaltamos a nosotros, porque los dones son dones
y esos son, Dios nos hace dones gratuitos que no forzosamente hemos merecido, y aunque lo hubiéramos merecido, a veces nuestro merecimiento está muy por debajo de lo que del valor de las cosas que Dios nos da. Así que de todos modos debemos permanecer humildes. Y esta soberbia del espíritu farisaico que nuestro Señor tanto prevenía al pueblo judío en ese tiempo, les decía: cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con esa levadura porque es mala, ¿verdad? Y esa levadura que destruye la vida cristiana, porque es la levadura de la soberbia que hace que nuestros actos pierdan su valor. También hay otros defectos que nos hacen perder el valor de nuestros actos. Hay que tener cuidado, no basta hacer las cosas, hay que hacerlas como Dios quiere, en el espíritu que Dios quiere. Entonces no es fácil, es verdad que no es fácil que hagamos todo bien, pero por eso siempre hay que tener cuidado de humillarnos delante de Dios y tener caridad con el prójimo. Ciertamente no es lo mismo el trato que le daba Jesucristo al pueblo judío y a los fariseos, a los cuales trataba con mucha dureza nuestro Señor, porque estaban en otro estado de ánimo, porque ellos estaban en un espíritu de soberbia, en un espíritu muy negativo, mientras que el pueblo, que aunque no estuviera siempre bien, no estaba en esa situación tan grave como la que estaban los fariseos. Entonces nuestro Señor tenía otra actitud más paciente con el pueblo que con los fariseos y los sacerdotes de aquel tiempo. Entonces nosotros debemos tener cuidado de comprender a la gente, porque hay mucha gente que no ha recibido gran cosa, que vive en la ignorancia, y que nosotros debemos desaprobar mucho de lo que hace la gente, de sus actitudes, pero al mismo tiempo tenerles consideración, porque no han tenido las gracias que nosotros hemos tenido de comprender la verdad, de comprender el problema de la tradición hoy día, y a veces no es tanto culpa de ellos, ¿verdad? Por eso hay que rezar por todos, por los pecadores, por las personas que viven en la ignorancia, que viven en la superficialidad que hoy es tan común, ¿verdad? Cómo viven los jóvenes hoy en la superficialidad, solo piensan en divertirse, solo piensan en pasarla bien, y a veces no son gente malvada, pero son gente que no piensa en Dios, que no piensa en rezar, que no piensa en salvar su alma, y estos viven de una manera muy superficial y a veces mezclada con pecados graves o pequeños o graves, ¿verdad? Es debido muchas veces a su falta de conocimiento, pero también a su negligencia en buscar la verdad. Por eso hay que pedir por la salvación de los pecadores, porque a veces nosotros mismos hemos recibido gracias a momento dado por las cuales Dios nos ha ayudado, nos ha llevado al buen camino. Entonces esas gracias debemos pedirlas para los demás también. Y esa es la gran intención de Fátima, ¿no? La Virgen de Fátima apareció y sobre todo nos amonestó en ese sentido de rezar por los pecadores, que no se nos olvide rezar por los pecadores, rezar por los moribundos todos los días. Y podemos decir, bueno, Dios mío, yo te rezo en todas mis oraciones, incluyo esta intención. Podemos formular esa intención, decir, bueno, siempre que yo rece, voy a rezar por todas mis intenciones. Y así no se nos olvida de rezar por esa gente, pedir todos los días
Cuando digamos nuestro rosario, ya sabemos que está incluido en todos nuestros rosarios, que recemos por los pecadores, que recemos por nuestra familia, claro está, pero por todas las personas, todas las intenciones que nos preocupan, debemos incluirlas siempre en todas nuestras oraciones, aunque las formulemos de una manera general. Es siempre útil hacerlo, ¿verdad? Así, de esa manera no olvidamos algo, ¿verdad? Y hay tantas cosas por las cuales rezar, entonces cuando rezamos, pues digamos: Dios mío, en este rosario te pido por todas las intenciones que yo tengo, que tú sabes que yo tengo, pues te pido por todas esas intenciones. Y ese fariseísmo del tiempo de nuestro Señor estaba, en cierta manera, este fariseo era verdad que hacía esas buenas obras, no era mentira. Él pagaba el diezmo, él no hacía ciertos pecados que estaban mal, y es verdad. Lo que nuestro Señor Jesucristo reprueba de esa actitud es que se lo atribuye a sí mismo y que se complace en lo que es también una gracia de Dios, y también que está juzgando a este publicano, que a pesar de todo es consciente de su pecado y que pide perdón, por eso regresó justificado. Entonces puede ser que hay un pecador que sí, es verdad que es pecador, pero no sabemos si este pecador ha pedido perdón y ya se está corrigiendo y ya ha sido perdonado por Dios. Puede ser. Entonces, porque una persona fue pecadora a momento dado, no quiere decir que toda su vida lo va a hacer. Puede ser que a momento dado esta persona cambie y que esta persona se arrepienta. Así que mucha gente sabe que fulanito hizo una cosa muy grave y ya para toda la vida lo ven así, como ese pecador, pero no sabemos a veces que esas personas puedan evolucionar en un buen sentido y que cambien. Entonces hay que darles siempre, dejar una puerta abierta a todos, diciendo: bueno, tú te equivocaste en el pasado, pero puede ser que cambies, puede ser que ahora estés mejor. Entonces hay que siempre dejar una puerta abierta, no ser tan severos con los demás. Y ese pecado de fariseísmo es muy grave, porque al punto que este fariseo no fue justificado. ¿Qué quiere decir? Que estaba en pecado mortal, que había hecho una falta de caridad muy grande. Entonces a veces los juicios que te hagamos sobre los demás hay que tener cuidado. A veces puede haber un fundamento, puede ser que tengamos una razón de dudar de una persona, pero tiene que haber una razón. Y si exageramos, podemos hacer fácilmente un pecado mortal, porque cuando yo pienso mal de una persona sobre algo muy grave y no tengo razón suficiente, pues entonces estoy haciendo un juicio temerario. Y si es sobre algo grave, que es pecado grave que yo lo juzgue. Por eso hay que tener cuidado con los juicios de los demás, a menos que tengamos la evidencia. Si tenemos la evidencia que fulanito robó, que fulanito mató, pues no puedo decir lo contrario, y ahí no hay juicio temerario, porque tenemos la evidencia de que esa persona hizo eso. Pero a veces no tenemos la evidencia, por eso puede uno con un juicio hacer un pecado mortal, ¿verdad? Es muy fácil. Bueno, hay que tener cuidado. O cuando hablamos con los demás, expresarnos de una persona y no tenemos la seguridad de que esa persona hizo algo muy grave. Entonces, si tenemos un fundamento real para dudar, pues podemos dudar. Pero si tenemos fundamento para dudar, no tenemos fundamento para afirmar. En ese caso, afirmar ya es un pecado. Pero a veces dudar no es pecado si hay un fundamento, si hay una razón
concreta, una razón válida, no mi imaginación, porque hay personas que se fían mucho de su intuición y a veces son muy injustos con sus intuiciones. Hay personas de experiencia, que tienen mucha experiencia, que son gente inteligente, que a veces tienen intuiciones que están fundadas y que son verdaderas. Pero hay personas que a veces no tienen ninguna experiencia, que no son inteligentes, que no son prudentes y se guían mucho por sus intuiciones. A mí me parece que fulanito es así, a mí me parece que fulanito piensa así, me parece que fulanito está mal intencionado. Entonces son intuiciones que no tienen algo concreto, una razón concreta, y a veces se peca de un juicio temerario por hacer esos juicios. Entonces, si es una persona que tiene experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, como un juez que juzga a los que le llevan ahí, a los delincuentes, ellos tienen mucha experiencia y pueden intuir muchas cosas, y a veces con razón. Pero una persona que no tiene experiencia, que no es inteligente, que es debe tener mucho cuidado con sus intuiciones, porque generalmente son erróneas y son injustas. Entonces hay personas que juzgan a una persona por un detalle. No todos son capaces de acertar. Por eso los que no son capaces, que mejor no hablen, que se queden callados y que dejen los juicios más difíciles a personas prudentes, a personas inteligentes, a personas con experiencia. Entonces hay personas grandes que tienen más sabiduría y saben discernir mejor las cosas, pero hay otros jóvenes y personas que, aunque no sean jóvenes, no son inteligentes, son tontos. Entonces deben mejor callarse y no juzgar, porque van a hacer tal vez un juicio erróneo, injusto, que pueda ser pecado. Así que debemos tener el pecado del fariseo fue que él no estaba seguro que este publicano no estuviera arrepentido, y nuestro Señor dice que sí, ese publicano sí estaba arrepentido, y por eso regresó a su casa justificado, mientras que el fariseo no. A pesar de todo la vanagloria que él se daba, diciendo es que yo por aquí, yo por allá, yo hago bien mis deberes, yo no peco, ¿verdad? Toda esa soberbia. Entonces cuidado con eso, ¿verdad? Con esa complacencia que podamos tener con nosotros mismos. Hay que tener cuidado, pero eso no excluye el juicio sobre la verdad. Por ejemplo, si vemos que una persona hace algo que está mal, a veces hay personas que hacen algo que está mal, pero ellos no tienen la intención de hacer algo malo, creen que está bien. Nosotros podemos juzgar la acción, pero no forzosamente la intención de la persona. Entonces, si vemos que una persona se equivoca, no vamos a decir, es que lo hace por maldad. No tenemos la evidencia que lo hace por maldad, pero sí tenemos la evidencia que lo que hace está mal. Entonces podemos decir, lo que tú haces está mal, pero no debemos decir, es que tú lo hiciste con mala intención. Es otro problema, es otra cuestión. Así que hay que tener mucho cuidado, no caer también en un buenismo en el que dice, no, todo está bien, todo está bonito, no, nada está mal, todo lo que haces lo haces de buena fe. No lo sabes, no podemos saber que fulanito, que todo lo que hace lo hace de buena fe, no sabemos, Dios lo sabe, pero mientras nosotros no tengamos la certitud, no podemos afirmarlo. Pero a veces personas que sí tienen mala intención y solo Dios lo sabe, pero yo tampoco voy a decir que todos tienen buena intención, porque no es así. No todos tienen buena intención, hay mucha gente que tiene mala intención, a veces incluso cuando hace buenas obras.
Entonces, pero es que yo no la veo su intención. Yo puedo juzgar a partir de los hechos, de los actos, de las palabras, de las personas que dicen, ahí sí. Pero a veces es mejor no decir nada, pero tampoco decir, bueno, es que yo soy tan bueno, que yo pienso que todo lo que hace toda la gente está bien, lo hacen todo de buena fe. No, es que yo no sé si lo hace de buena fe. Entonces, pero por lo mismo, en el caso de duda, pues uno trata de atribuirle siempre a la gente buena intención. Es la benignidad cristiana, ¿verdad? Yo no sé qué piensa esta persona, pero yo supongo que lo hace de buena voluntad. Y eso es caridad también, ¿verdad? Entonces hay que tratar siempre de suponer que las personas hacen todo de buena voluntad, pero no estamos seguros. No hay la certitud, o sea, esa certitud solo Dios la tiene, el conocimiento de los corazones solo Dios lo tiene, a menos que los corazones se manifiesten exteriormente y no lo digan. Una persona que me dice, es que yo odio a fulano y que lo voy a matar, pues me está diciendo claramente lo que él piensa, entonces ahí tengo la evidencia de que esa persona está malintencionada. No voy a decir lo contrario, porque ya tengo la evidencia. Cuando tenemos la evidencia de algo, no debemos negarlo. No por decir, es que yo soy buena persona, entonces yo estoy negando la evidencia. No tenemos derecho a negar la evidencia. Una vez que vemos algo que es evidente, debemos reconocerlo y no podemos negarlo. Incluso es pecado delante de la evidencia de la verdad, no podemos negarlo. ¿Verdad? Cuando una persona nos dice una verdad, debemos aceptarla. Cuando es evidente que eso es verdad, entonces debemos aceptarlo. Y si no lo aceptamos, aunque sea un detallito, una tontería, es pecado, porque delante de la evidencia siempre debemos aceptar, de la evidencia de la verdad. ¿Verdad? Por eso Dios nos dio la inteligencia, para que la usemos en el conocimiento de la verdad. Y la voluntad Dios nos la dio para que la usemos en la aceptación del bien, es decir, también de la verdad, porque la verdad es un bien. Entonces, si yo tengo la evidencia de la verdad, debo aceptarla, y debo aceptarla con mi inteligencia y mi voluntad. Eso es la voluntad de Dios. Para eso Dios nos dio la inteligencia, la cabeza, para que la usemos, no para que la guardemos o la enterremos, como aquella parábola de aquellos que recibieron sus talentos y los enterraron para que no hubiera problemas. Pero sí hubo problemas porque Dios quiere que los usemos, que los hagamos fructificar. Entonces, delante de la evidencia sí debemos aceptarla, ¿verdad? Y no siempre es fácil tener la evidencia, está claro. Por eso debemos ser prudentes en nuestros juicios con los demás, con los pecadores, con las personas que se equivocan. Debemos tratar de salvar su intención si podemos. Debemos tratar siempre de salvar la intención del prójimo. Pero si la acción que él hace es evidente que es mala, yo no voy a decir que está bien. Y no puedo y no debo decir que está bien. Puedo decir que está mal. Y no estoy juzgando su intención, pero estoy juzgando lo que él hace. Sí, de hecho, lo que está haciendo está mal, o es un error, o está equivocado, o lo que fuera. Entonces, pero la evidencia de la verdad siempre debemos aceptarla, cuando está claro. A veces parece que está claro, pero no está suficientemente claro. En ese caso, también debemos esperar. Pero hay cosas que no están muy claras. Por eso debemos tener esa paciencia, ¿verdad?, en esta vida. Y hay otro tipo de fariseísmo que es diferente en nuestra época, porque en aquel tiempo el fariseo se complacía de las buenas obras que hacía y despreciaba al que se portaba mal, porque de hecho el publicano sí se había portado mal, pero el fariseo de alguna manera tenía razón.
lo que está mal es su orgullo, su falta de caridad, su falta de bondad. Mientras que hoy hay otro tipo de fariseísmo en nuestra época que es todavía peor, porque es el que se porta mal, que desprecia al que se porta bien y ve al que se porta bien como alguien que es nocivo, y el que se porta mal se vanagloria de sus malas acciones como si fueran buenas, como si fueran lo máximo, ¿verdad? Entonces hoy ese tipo de fariseísmo está en muchas partes del mundo. Hay personas que viven en una mala situación, que ofende a Dios, y desprecian a las personas que se portan bien porque dicen, estas personas son excesivas, son aburridas, son tontas porque rezan mucho, están ahí nomás pensando en Dios, esa gente no las puedo ver, etcétera. Son gente que desprecia a la gente que se porta bien y que consideran que vivir en el mundo, según el mundo, es lo máximo, y que los que no viven así son gente que está mal, ¿verdad? O que los que no hacen ciertos tipos de pecados los ven mal, como si fuera gente indeseable. Y es otra forma de fariseísmo que es peor, porque las personas que se portan bien las ven como gente nociva, y las personas que hacen pecados, que ofenden a Dios, dicen, no, qué bonito, esta persona sí sabe vivir en el mundo moderno, y ellos se creen que están bien y viven solo para divertirse, y también del pecado se vanaglorian, del pecado que hacen se vanaglorian, ¿verdad? Como esas personas que hacen son depravados sexuales y que desprecian a las personas normales, y a las personas que desaprueban eso, pues es normal que lo desaprueben. Y entonces ellos ven a esas personas como gente anormal, como gente incluso mala, porque ellos consideran que hacer esas cosas son normales, son buenas. Y entonces ven a personas que quieren portarse bien, que quieren respetar la ley de Dios, que quieren salvar, por ejemplo, la vida de los niños que son abortados. Entonces hay gente, por ejemplo, en Europa, que van a rezar a las clínicas donde se hacen abortos, y entonces les envían la policía y los llevan a la cárcel por eso, como si fueran delincuentes, porque están afuera rezando para que no maten a esos niños, pero los tratan como delincuentes. Es una nueva forma de fariseísmo, y esos policías y esas leyes que hacen para perseguir a los que se quieren portar bien son fariseos que desprecian a la gente buena, que está haciendo una buena acción. ¿Qué tiene de malo rezar el rosario afuera de una clínica? Pues no, lo ven como un acto delictivo, y los llevan a la cárcel. Entonces hoy los que están bien son los que hacen aborto, los que viven en concubinato, los que roban, los que matan, los que promueven la degeneración, depravación sexual. Esos son los que están bien para esta sociedad que no cree en Dios, que no reconoce a Jesucristo, que ya no reconocen los 10 mandamientos. Entonces, o padres de familia que quieren proteger a sus hijos de que no les enseñen en las escuelas una especie de pornografía para niños, y los papás quieren defender a sus hijos y los castigan
les quitan a los hijos o los llevan a la cárcel porque sus papás están defendiendo a sus hijos para que no los corrompan. Y entonces esta sociedad sin Dios lo castiga a esas buenas personas que quieren hacer su trabajo de padres como Dios manda, los castigan porque quieren hacer el bien, proteger a sus hijos. Es otra forma de fariseísmo, peor porque están persiguiendo a las personas buenas que hacen el bien y las tratan como si fueran unos indeseables, unas personas incluso nocivas, dañinas, peligrosas para esta sociedad. Entonces todas esas prescripciones sanitarias también lo mismo, ¿verdad? Con estas falsas enfermedades. Y todo eso es lo mismo, es la misma actitud. Y hay gente que se indigna con personas que quieren hacer el bien. Y estamos en un mundo que está completamente trastornado. Y no debemos dejarnos impresionar por esa gente que con esa desfachatez defiende el mal. Y no debemos sentirnos como acomplejados, porque hay quienes se sienten así y no se atreven a profesar su fe plenamente y quieren quedar bien con esa gente. Es que no quiero crear problemas, es que no quiero que me digan esto, eso. Entonces, hoy a los que quieren conservar también dentro de la iglesia ese espíritu fariseo, ese fariseísmo moderno, también se ha introducido, y en la iglesia, en la estructura de la iglesia, se persigue a aquellas personas que quieren vivir realmente su fe, que quieren vivir la tradición de la iglesia tal como Dios la hizo, tal como viene desde los apóstoles a través de 2000 años de tradición. Esas personas que quieren conservar su fe pues son mal vistas, son vistas como personas inoportunas, como personas fanáticas, como personas que no son buenas, ¿verdad? Entonces así trataron a Monseñor Lefebvre. Yo en su vida yo vivía prácticamente en el mismo lugar que él, porque estaba en el seminario y él vivía en el seminario, y les puedo decir que Monseñor Lefebvre era una persona de una bondad, una dulzura fuera de lo común. Mientras que en los periódicos yo creo que hasta retocaban las fotografías para que pareciera una persona dura, una persona sin caridad, y es lo que decía los medios de comunicación que están en manos de ya sabemos quién, que es los enemigos de Dios, de la masonería, el judaísmo. Entonces presentaban siempre la figura de Monseñor como un hombre fanático, como un hombre duro, como un hombre sin caridad. Y yo cuando lo vi a él era lo contrario, fue exactamente lo contrario. Como digo, hasta yo pienso retocaban las fotografías para que tuviera otra apariencia. Pero todo eso es fariseísmo, ese fariseísmo de condenar al que quiere portarse bien, al que no pretende otra cosa que hacer las cosas bien como Dios manda. A ese es el que lo ven como un pecador, como una persona negativa, como una persona peligrosa. Y así se trata en la iglesia conciliar a los buenos católicos que quieren volver a rescatar la verdad de la iglesia, la tradición de la iglesia, los bienes de la iglesia, la identidad de la iglesia. A ellos los tratan mal, los desprecian, los persiguen. Así que es una ilusión querer estar bien con esa gente, porque son nuestros enemigos, son los enemigos de la tradición, los enemigos de la misa tradicional, los enemigos de
de la verdad de siempre, la verdad de la Iglesia que no cambia. Entonces nos han trastornado todo dentro de la Iglesia, han infiltrado la Iglesia, y ahorita pues yo no veo cómo ellos quieran cambiar después de que ya prácticamente todo lo han derribado. Entonces una persona que ha dado muchos signos de obstinación en el error, llega un momento en que nosotros no podemos decir, es que esta persona a lo mejor lo hace con buena voluntad, a lo mejor se quiere convertir, pero no lo dice, pero me parece que sí. Entonces es pura ilusión. Cuando tenemos todo un historial, ya 50 años de la crisis después del concilio, y ellos nunca han echado marcha atrás, siempre han manifestado su voluntad de continuar la destrucción de la Iglesia. Entonces, ¿cómo es que Monseñor Felé, que hizo tantas y tantas conferencias para decir, no, es que en Roma hay buena voluntad, es que en Roma de hecho nos quieren ayudar, como si fuéramos nosotros los pecadores, como si fuéramos nosotros los que estamos mal? Y él siempre estaba suponiendo que todos ellos tenían la intención de convertirse, y no se han convertido. Él estaba dando pie a que decir, bueno, es que nosotros, si Roma nos acepta, se va a convertir, nosotros vamos a lograr convertir a Roma. Pero ¿cuál conversión? ¿Qué es lo que ha logrado Monseñor Felé? Nada. Y de hecho, hasta la fecha no hay un cambio en Roma, ni siquiera parcial, para mejor, para bien. Roma sigue más hundida en su modernismo, y la situación es peor. ¿Dónde están los resultados de toda esa diplomacia de Monseñor Felé? ¿Dónde están? No hay. Entonces, y él sigue con esa política, y ahora pues en la fraternidad ya está dando signos de convertirse al concilio, porque ya hay muchas cosas que se están haciendo por muchos lados, por sacerdotes que ya están aceptando la disciplina conciliar, ¿verdad? Por muchos hechos. Entonces poco a poco ya se están haciendo conciliares. Eso muestra que toda esa maniobra de Monseñor Felé fue un error, que fue un fracaso, y que sería el momento ya ahorita de decir, bueno, vamos a hacer marcha atrás, vamos a corregir eso, no habíamos visto esto, vamos a hacer algo. No, nada. Y ya no se habla por qué Roma respetaba hasta cierto punto a la fraternidad San Pío X antes. ¿Por qué? Porque la fraternidad tenía obispos, y eso puede hacer que la fraternidad pues continuara indefinidamente. Entonces por eso mismo le tenían una cierta consideración, una cierta paciencia. Pero ahora los obispos que quedan de la fraternidad pues ya están grandes de edad. Monseñor Tissier es un anciano, y no se preocupan de hacer nuevos obispos. Entonces, si la fraternidad se acaban sus obispos, pues va a estar completamente en manos de Roma, porque ya la fraternidad no va a tener renovación del sacerdocio. Y ahí está el peligro que está hoy. Y hubo una declaración reciente del superior de la fraternidad, el actual superior, que dijo que eso de la cuestión de hacer nuevos obispos, que no estaba ahorita en consideración, que ahorita no era eso su prioridad, su preocupación. ¿Qué quiere decir? Que están dejando que esto se deteriore más. ¿A dónde van a llegar? Así están las cosas, ¿verdad? Pero ellos mismos están cayendo en esa actitud de ese fariseísmo, porque no es solo este acercamiento a Roma,
sino también la supresión de todos aquellos que han objetado eso, y la persecución de todos los buenos sacerdotes que han resistido a esa nueva línea, que no es la misma que la que tenía Monseñor Lefebvre, y que ellos dicen que sí, pero no es verdad. Ya están poco a poco aceptando la disciplina conciliar en en los sacramentos, y sobre todo según el nuevo derecho que fue hecho para aplicar las nuevas ideas del concilio. Si entonces yo acepto el nuevo derecho, estoy también aceptando el concilio. Entonces, que no nos digan que ellos no han cedido, que no nos digan que ellos no han hecho claudicado, porque sí han claudicado, pero se han llevado las cosas lentamente, y por eso mucha gente no ha comprendido, y mucha gente no ha querido comprender por comodidad, por tener su comodidad en su familia, y por eso también ha sido esto. Entonces, cada día vemos que la situación se degrada, y que en la fraternidad también se adopta ese espíritu farisaico de condenar a todas esas personas que han querido ser fieles a la lucha de Monseñor Lefebvre, a la lucha de la fe, y los ven como personas excesivas, los ven como personas fanáticas, los acusan luego de que son sedevacantistas, y no son sedevacantistas, y los acusan, pero de todos modos, aunque no tengan la evidencia, a mí me han acusado de eso, y sabían bien que yo no lo era. Pero ahí eso es un juicio temerario, es un juicio acusar a una persona de algo y ellos no tienen las pruebas, pero no es algo pequeño, es algo grave. Entonces hay un juicio temerario, eso es fariseísmo. Entonces lo más penoso para nosotros católicos es ver no solo que en esta sociedad mundana, masónica, liberal, hay ese fariseísmo respecto a las personas buenas, a las personas que se quieren portar bien, que quieren respetar los 10 mandamientos de Dios, sino también dentro de la iglesia que haya también eso. Y no solo eso, sino que también en la obra de Monseñor Lefebvre, que Monseñor Lefebvre hizo justamente para rescatar la tradición, que hagan también eso. Ese fariseísmo ya también está en la fraternidad San Pío X, y eso es muy triste ver eso. Entonces, si los pecadores se vanaglorían de su pecado, se vanaglorían de sus aberraciones, sus abominaciones, ¿por qué yo no me voy a vanagloriar de ser cristiano, de ser católico, de ser tradicional, de defender la tradición, la misa tradicional? Con más razón. Así que yo sí tengo razón de decir, bueno, yo estoy en la verdad, porque estoy defendiendo la tradición de la iglesia. Así que no hay que tener miedo delante de esa gente y de sus acusaciones infundadas e injustas. Pero nosotros estamos, más que nuestro honor, estamos defendiendo el honor de la iglesia, el honor de Dios, el honor de Jesucristo, el honor de la Santísima Virgen, y eso es para nosotros una alegría, es una recompensa, ¿verdad? Si esa gente nos excomulga, pues es una recomendación. O sea, si yo me excomulga alguien que está hundido en el mal, en el pecado, pues para mí es una recomendación, ¿verdad? Así como Lutero en su época, él condenó al Papa y decía que el Papa era el demonio, que el Papa era esto. En aquel tiempo los papas eran realmente católicos, realmente tradicionales. Entonces, pues es una recomendación para los papas el hecho de haber sido condenados por Lutero, porque ese hombre está mal. Entonces, si el demonio dice, yo no estoy contigo, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que no estés conmigo, porque eso para mí es una recomendación. Entonces nosotros
no debemos dejarnos impresionar por este mundo, porque hay las masas, la cantidad de gente, los católicos liberales que son legión y que nos critican y que dicen que nosotros somos excesivos. Pues no, eso no debe preocuparnos, porque en realidad que las personas que están mal me critiquen porque estoy bien, pues es una recomendación y no debo preocuparme por eso, no debo, digamos, hacerme problemas por eso, ¿verdad? Entonces sigamos siempre el camino de Dios, y llegará el momento en que todo esto se va a clarificar, Dios hará justicia, y la Virgen prometió que al fin su corazón inmaculado triunfará, y está hablando no solo de su corazón, sino de su corazón inmaculado, es decir, que no hace pactos con el pecado, con el mal, porque está sin mancha. Entonces ese corazón es el corazón que debemos imitar, que debemos invocar, que debemos, por decirlo así, cobijarnos bajo su sombra, y ella nos va a salvar. Pidámosle a la Virgen María ese sentido de la verdad, que hoy es lo que falta, lo que se pierde, y que hoy el hecho de estar en el mal, en el error, es como decir: tú estás bien, tú eres una persona correcta, tú eres una persona honorable, tú eres una persona que hay que imitar, ¿verdad? Pues todo al revés, ¿verdad? Este mundo está cada día peor. No debemos seguir el camino de las masas, no debemos seguir el camino de todos aquellos que buscan su comodidad, la facilidad, ¿verdad? Para no tener problemas aceptan cualquier cosa, y ya hay padres que dejan que corrompan a sus hijos en las escuelas y no dicen nada, y les echan a perder a sus hijos, les dan cosas malas distracciones, malas diversiones que corrompen a los niños, que los echan a perder, y son los papás que hacen eso. Entonces eso es muy triste. Digamos, permanezcamos siempre lúcidos en la verdad, porque la verdad, como dijo Jesús, la verdad os hará libres y la verdad os salvará, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos aquellos que queremos conservar, no solo la verdad de las cosas buenas que son humanas, que son naturales, pero también la verdad de las cosas divinas que Dios nos dio en su iglesia y que nos son transmitidas en la tradición de la iglesia. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.